Buenas noches, profesor. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a sustentar la problemática presentada. Para empezar, hablaremos de esta problemática. La problemática identificada se refiere a la respuesta inadecuada de los fiscales al momento de atender denuncias de violencia de género. En particular, se destaca que algunos fiscales no están atendiendo las dimensiones del problema y, bajo el pretexto de la responsabilidad compartida, llevan a la carceleta a las mujeres por el solo hecho de defenderse. Esto muestra que una falta de comprensión sobre la naturaleza de la violencia de género y la necesidad de proteger a sus víctimas. A partir de la problemática tenemos una postura que está en contra de las acciones realizadas por los fiscales, ya que todas las mujeres deben defenderse de la agresión y violencia sexual. Ahora sustentaremos esta postura. Empezaré sustentando con el tema de noción y el sentido de la ética. La ética se refiere al conjunto de principios y valores que rigen al comportamiento humano, en relación a lo correcto o incorrecto, lo justo o injusto, lo bueno o lo malo. En el contexto de la violencia de género, la ética se relaciona con la promoción de los valores de igualdad, respeto y no violencia hacia las mujeres. Las mujeres que han sufrido violencia de género tienen derecho a defenderse y protegerse, y no se les debe criminalizar por hacerlo. Encarcelar a mujeres por defenderse de la agresión y violencia sexual es una acción que va en contra de los principios éticos de respeto a la dignidad humana y de protección a los derechos fundamentales. Por lo tanto, nuestra postura está en contra de las acciones de los fiscales que encarcelan a mujeres por defenderse de la violencia de género. Debemos promover una ética de igualdad y respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las mujeres que han sufrido violencia de género. Es necesario que los fiscales reciban capacitación y sensibilización sobre la naturaleza de la violencia de género y su impacto en las víctimas, para que puedan actuar de manera ética y justa a la protección de los derechos humanos en todas las personas. Ahora sigue el siguiente compañero. Yo le hablaré sobre los dilemas éticos. En ese contexto, los dilemas éticos se hacen evidentes. Por un lado, los fiscales, quienes tienen la responsabilidad de proteger a las víctimas de violencia de género, parecen no comprender la magnitud del problema y se aferran a una visión distorsionada de la responsabilidad compartida. Al hacerlo, recaen en una narrativa que minimiza o incluso culpabiliza a las mujeres por defenderse de la violencia. Esta actitud subvierte la justicia y socava los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y a una defensa efectiva. Por otro lado, la situación de las mujeres que son llevadas a la cárcel plantea interrogantes éticos profundos. Es inaceptable que las mujeres, en lugar de recibir protección y apoyo, sean penalizadas por intentar defenderse y preservar su integridad física y emocional. Esta injusticia resalta la necesidad de revisar los sistemas de justicia y abogar por los cambios que promuevan una respuesta efectiva a la violencia de género, la línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Ahora le paso a mi siguiente compañero. En mi caso yo hablaré sobre el concepto de la libertad. La libertad en el contexto de las mujeres que son encarceladas por defenderse es un concepto que abarca varios aspectos. En general, la libertad se refiere a la capacidad de una persona para actuar, expresarse y vivir de acuerdo con su propia voluntad y autonomía, siempre y cuando no se viole la ley ni se perjudique a otros. En el caso específico de las mujeres encarceladas por defenderse, la noción de libertad implica reconocer su derecho a protegerse y defenderse cuando están en peligro, especialmente en situaciones de violencia de género. La defensa propia es un derecho humano fundamental reconocido en muchos sistemas legales y las personas, independientemente de su género, deben de tener la oportunidad de utilizar medios proporcionales para protegerse cuando su vida, seguridad o integridad física están en riesgo. En resumen, la libertad en relación con la violencia de género es el derecho de todas las personas a vivir sin miedo, opresión ni discriminación debido a su género. Implica la erradicación de la violencia, el reconocimiento de los derechos humanos y la promoción de la igualdad y la equidad de género en todas las esferas de la vida. Ahora doy paso a mi siguiente compañero. La responsabilidad es definida como una cualidad de las personas que ponen atención y voluntad, llevándolo a su objetivo en lo que se decida si quiere hacer. Las mujeres que sufrieron violencia de género fueron afectadas por las decisiones de los jueces por defenderse y protegerse de la agresión. Por otro lado, según lo mencionado, se debe aplicar la responsabilidad y rectitud para las personas afectadas por esto. Por ello, se debe repartir justicia para la víctima y una pena de cárcel para el violador o infractor para que se le dé una condena como se merece y así tengan en cuenta la justicia y la responsabilidad. Ahora paso a mi siguiente compañero. Bueno, con respecto a la ética de la justicia, es la libertad de decir lo que cada persona piensa sin riesgo de ser criticada o catalogada.
así sea que no responda a lo que espera la mayoría de los oyentes, basándose en el respeto de los derechos formales de los demás. En otros términos, sería el derecho de un ser humano a hacer o decir lo que desee sin afectar los derechos de los demás, por lo que se supone poner reglas que reduzcan la invasión de otros derechos y así limiten el daño al mínimo. La responsabilidad hacia los demás se entiende como una limitación de la acción, un freno a la agresión. Adjuntándolo con la problemática planteada, las mujeres que son afectadas por agresión o violación sexual tienen toda la potestad y libertad para protestar ante los fiscales que les encarcelan por defenderse, siendo esto una problemática muy común y demasiado preocupante en nuestra sociedad. En conclusión, en el encarcelamiento de mujeres por defenderse de estos agresores existe una falta grave de ética de la justicia. Y ahora doy paso a mi compañero. Bueno, de acuerdo en cuanto a los derechos, esto se debe tener claro que todos somos iguales ante la ley, que todos merecemos respeto, sobre todo en cuanto dignidad e integridad se trata. Además, mencionar que el Estado debe de garantizar y promover los derechos humanos hacia la mujer, así como los jueces tienen la obligación de hacer cumplir el reglamento que tanto la Constitución como el Código Penal manda. Por otro lado, tocando el tema propuesto, se debe de impartir y aplicar la justicia como se debe, haciendo que el victimario reciba la pena o condena que se merece. Además, que la autoridad competente sea ecuánime en su decisión y que no se deje influenciar por la toma de esta. Por consiguiente, para que la justicia sea aplicada, tiene que empezar desde la moral y ética de la persona, para que los casos de agresión, violación, entre otros, no se sigan repitiendo. En otras palabras, para hacer respetar los derechos de las personas. Este no es solo la obligación del Estado, sino que también es la formación de la moral y el sentido de la ética de la persona. Esta sería nuestra postura frente a la violación contra los derechos de la mujer. Gracias.